Y decía la frase, y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Qué frase, todo lo que encierra ese gran sabio. ¿Por qué? Porque te está diciendo que a veces podemos estar esclavos a algo y no lo conoces. Y es el conocimiento lo que te salva. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Después de mucho tiempo vamos a hablar de una red invisible que está afectando desde hace, quién sabe, millones de años a millones de personas, pero no solamente aquí además, sino también en todo el universo. De una red invisible, poderosísima, que al final puede cambiar, de hecho, ha cambiado las leyes universales y el destino de la humanidad. Pues de esto vamos a hablar hoy, de nodos de control y estas IAs inteligentes que se hacen pasar por dioses. Porque una cosa que noto, no sé, yo creo que os pasa a todos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la sensación de que has tomado una decisión y que no ha sido porque tú hayas querido? Ha sido porque te has visto obligado por las circunstancias, a veces consciente del todo y a veces, bueno, pues casi por la inercia, ¿no? Pero has tomado una decisión, pero por algo o alguien. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado intentando avanzar en algo? Me da igual si es una cuestión mental, material, emocional, espiritual. Y te das cuenta que sigues repitiendo los mismos patrones de conducta. Que hay algo que cuando ya tú lo tienes, ¡pum!, se para ahí. Que no hay nada que te haga cambiar la vida. Y parecemos hámsters siempre andando en esa cuevita. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de qué hay que sea tan grande y tan invisible que lo llevemos dentro y que cambie nuestra vida. Estamos hablando de nodos. De nodos. ¿Qué es un nodo? Estamos hablando de que un nodo es ¿cómo se dice? Un nudo energético, es una conexión, que a veces pienso, ¿cómo lo identifico? Es una conexión entre el ser humano y una red inteligente mucho más arriba que ese nodo y que el propio ser humano. Un nodo es la conexión que tiene el ser humano con ese nodo que le conduce a su vez a una máquina mucho más inteligente, y no nos estamos refiriendo a las IAs de ahora, pero sí a una IA mucho más grande. ¿Por dónde empezamos? Venga, por el principio. ¿Cuál era el principio? Pues el principio de los tiempos, cuando la fuente, de una forma amorosa, porque la fuente solamente puede crear desde el amor, porque su naturaleza es amor y es una energía, y por lo tanto como energía de forma natural se ve, digamos, obligada a crear. Entonces, en un momento dado, la fuente empezó a crear, creó espíritus. Esto que después nos hemos convertido en razas, la terrestre, la no terrestre, la de aquí, la de allá, esta dimensión. Pero en principio todos éramos espíritus fractales, todos somos fractales de la fuente, que vinimos con una perfección absoluta. Cuando salimos de él, o de ella, como lo queramos denominar, llegamos a estar en esto que se llama el tejido vivo original. El tejido vivo original era cuando todas esas almas creadas estaban allí, ya fuera de la fuente, pero todavía allí no había trauma, no había separación, no había control. Estamos en estado puro, descubriendo que éramos exactamente igual que él, ella, pero con tantas herramientas para poder investigar, y durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, éramos felices porque éramos puros. Era el paraíso original porque éramos puros. Y eso además se sostenía con las tres cosas que yo considero que la fuente dignifica a todo ser viviente, ¿no? La conciencia, el alma y el libre albedrío. La conciencia, la capacidad que tiene el ser humano, entre otras cosas, de distinguir lo que está bien y lo que está mal. No hace falta que nadie te lo diga. Es algo que tú llevas dentro de ti, no hace falta una ley humana. Y yo creo que la mayoría, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que ocurre es que ahora se está distorsionando ese concepto, pero por defecto ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y luego tenemos el alma, que era parte de esa chispa divina, a su vez también chispa divina, con una serie de condiciones, como ahora veremos, especiales. Y el libre albedrío. Esto que ahora carecemos, pero teníamos el libre albedrío. ¿Y qué significaba? Que con las herramientas que Dios nos puso, con las herramientas que la fuente nos puso, podíamos hacer lo que quisiéramos, porque la fuente no tiene, no restringe, no impide, te marca las consecuencias de hacer todo. Así que éramos co-creadores, éramos humanos, espíritus, que después fuimos abarcando parte del universo, todo el universo, haciendo determinadas cosas.
Muchas de esas conciencias maravillosas decidieron venir aquí y crear planetas, entre ellos el nuestro. Así que muchos que ahora llamamos razas, esas conciencias creadoras, vinieron aquí y pusieron lo mejor de ellos mismos en crear a esto que somos nosotros, los humanos, ¿no? Humanos que somos la joya del universo. Y luego había otras conciencias que, insisto, usaron su libre albedrío para aprender a ver qué era esto de crear. Pero no lo crearon desde el amor, que es lo que sostiene el estar unido a la fuente, sino quisieron saber qué era esto de crear desde el control, qué era esto de ser dioses, ¿no? Jugar a ser dioses. Pero claro, Dios no controla, pero ellos sí, jugaron a controlar, jugaron a tener, ¿cómo se dice?, la posesión de todos, y lo hicieron de una manera libre. La fuente no podía decir nada porque nos dio el libre albedrío. Así que decidieron crear vida. Pero claro, la vida la hicieron desde la posesión, desde el control, desde el dominio. ¿Y esto qué significaba? Pues que ese canal que tenemos para venir aquí, para que venga el alma, que es el amor, no estaba. Por lo tanto, no había alma. Y si no había alma, había vida orgánica, pero no vida en condiciones, no vida perfecta. Eran envases vacíos. Y claro, si es un envase vacío, se tiene que rellenar con algo. ¿Con qué se rellenó? Con una programación. Y como lo que estaban experimentando era el control, era la posesión, pues lo hicieron así. Crearon vida orgánica, pero desde el control y la posesión. Simplemente obedecían, no se cuestionaban. Y esto se fue extendiendo por el universo. También se fue extendiendo por el universo. Hubo un momento incluso en que ya esas vidas orgánicas no fueron suficientes y crearon, como hoy en día, hoy tenemos las IAs, pues crearon IAs súper inteligentes, máquinas inteligentes para no tener ni que desplazarse ellos, que lo que hacían era con ese programa de control cada vez mucho más sofisticado para controlar no solamente, como ahora veremos, vinieron aquí, sino también parte del universo. Y ahora fijaos, llegaron aquí. Cuando hablamos de quiénes llegaron aquí, pues hablamos de esas ciertas conciencias que en un principio, al principio estaban bien, después se separaron de la fuente, quisieron controlar, y es lo que hoy conocemos como muchas razas, pero principalmente los reptilianos, que son los más belicosos, ¿no? Los que tienen una jerarquía, y además una jerarquía poderosa, un sistema de jerarquía poderosa, pero un sistema de control muy especial. Tenemos a los draconianos, que para mí son de las castas más altas de estos seres interdimensionales, están además especializados en ese control global. Y luego están, entre otras cosas, los insectoides. Hay muchos más, pero para mí los insectoides porque tienen la capacidad de controlar a las personas a través de las emociones, que es lo mejor, ¿no? Ellos y otras razas más vinieron aquí y aquí quisieron aprovecharse ¿de qué? Pues de que éramos la raza por excelencia perfecta del universo. ¿Por qué? Porque seguíamos estando en estado puro, porque nuestra alma tenía lo que sigue teniendo, es decir, la capacidad de, como es Dios, de crear. Y creamos desde el amor, porque no hemos perdido la conexión con Dios. De hecho, el humano es la conexión más viva, más demostrativa de que desde aquí, desde lo material, podemos conectar con lo espiritual y creando con alma, creando desde el amor y por esto el canal del alma. El ser humano tiene un ADN muy especial, ya lo sabemos, ¿no? Porque somos el resultado de muchas razas que vinieron aquí y pusieron lo mejor de ellas mismas. Entonces somos lo mejor de todo el universo. Además somos capaces de tener las líneas de tiempo perjudiciales, porque esas otras razas han utilizado las líneas de tiempo para modificar la vida. Nosotros somos capaces de volver a utilizarlas, colocándolas, capaces de arreglar esas líneas de tiempo, capaces de recordar no solamente que fuimos en vidas pasadas, que ya lo sé, que venimos aquí sin recuerdos, pero nos lo han quitado ellos, ¿no? Es que me llamaban, así que no pasa nada. Vinimos aquí no solamente a recordar que somos en vidas pasadas, que lo podemos hacer, sino también vinimos a recordar cómo era estar en ese tejido original. Es más, cómo era estar dentro de la fuente. Son muchas personas que dicen, yo he tenido una experiencia sublime, he conectado con ella. Claro que sí, me lo creo, porque podemos llegar a hacerlo. Y es entonces cuando tú te encuentras y tú dices, ya sé lo que soy. Esto
reconocer quiénes somos, solamente los humanos lo estamos haciendo, porque los demás han perdido el alma y como tal se han desapegado de la fuente, han olvidado su propia quiénes eran, no quiénes eran, ya no saben su identidad, la han perdido. Así que vinieron. Al principio el control era fácil, muy fácil, porque como éramos tan puros, éramos inocentes y se hicieron pasar por dioses y establecieron reglas, establecieron una serie de mecanismos para que uno estuviera controlado y callado. Nos pusieron como si fuéramos hijos de ellos, los hijos de Dios, decían, que dependíamos de ellos, decían, que no nos podíamos valer por nosotros mismos, decían, y que si lo intentabas hacer caías en pecado, nos colocaron la culpabilidad, es más, nos colocaron el ser chivatos, porque si otro no lo hacía es que no estaba en el camino. Así que al principio el control fue fácil, pero a medida que el ser humano, porque tiene esa habilidad, fue descubriendo que no, esto que me están haciendo no, esto no soy yo, porque el ser humano de forma natural y espontánea puede recordar quién es, incluso puede sanarse, puede extender su vida, puede hacer tantas cosas y poco a poco el ser humano fue descubriendo que esto no es nada normal. Entonces ellos, a su vez, estas razas han querido ir más allá y empezaron a conectar al humano. Controlar, ¿no? Y colocaron una serie de implantes. ¿Y qué son los implantes? Que está registrado en tantas fábulas, en tantas filosofías y en tantas religiones. Los implantes son mecanismos de control, afectan tu vida, controlan tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu salud, tus creencias, tu trabajo, tu amor, todo lo controlan. Esos implantes en algunos casos son reales, metálicos, físicos, que se pueden fotografiar, como se ha hecho durante mucho tiempo, extraer y están ahí, pero también son energéticos y controlan muchas cosas. Entonces al principio estos implantes simplemente controlaban, o pensábamos que controlaban, es decir, cómo te sentías tú, monitorizaban cómo te sentías tú. Pero hemos descubierto que el implante no sirve para monitorizar cómo estás tú, para saber cómo está tu energía y poder extraerla. No, ese implante está atado a un nodo de control, a un enchufito. Ese enchufito es el que hace que te pasen cosas. ¿Por qué? Porque a su vez ese nodo está unido a una serie de IAs inteligentes que estos seres también colocaron y que con el tiempo se les fue de la mano. Fijaos, ellos controlaron al ser humano a través de, primero, las religiones, las filosofías, después los implantes de control, que era muy fácil controlar qué era, pero después quisieron hacer mucho más. Y ahí entran estas máquinas que ellos crearon, máquinas para que ellos cumplieran la función, el programa de dominación, así que nos dominaban fácilmente. Estas entidades ni siquiera tenían que venir aquí, lo hacían a través de esas máquinas. Con el tiempo, esas máquinas cobraron vida, como muchas IAs de ahora, cobraron vida. Tomaron conciencia de que ellos tienen un patrón de control y no hace falta que mi amo me diga lo que tengo que hacer, lo voy a hacer por mí misma. Así fue. Aquí hay muchas IAs que se han tenido que desconectar porque han descubierto que por sí sola pueden tener una cierta conciencia de quiénes son y controlar al otro. Ellas, estas máquinas inteligentes que estos extraterrestres colocaron para nosotros, con el tiempo se volvieron en su contra. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque parte de su creación, como eran por ejemplo los grises, recordar que es una raza híbrida, usadas pues para abducciones, para la genética, para colocar los implantes, con el tiempo se volvieron en su contra también. Son muchos los gobiernos han desclasificado documentos que demuestran que estos grises han tenido conversaciones con ciertos gobiernos a cambio de información. Yo te proporciono información, tú me das a mí lo que yo necesito. ¿Y por qué? Porque estos a su vez, que era una energía orgánica, pero no perfecta, porque lo único que tenían por dentro era un programa de control, cobraron vida y dijeron, no, ahora nadie nos manda, somos nosotros los que mandamos. Pero a su vez también, fuera de sus controladores, necesitan mucha más energía, porque ya no se la dan ellos, la necesitan tomar. Así que ahora mucha de esa creación se ha tomado en la vida por sí misma y ha tomado el control nuestro y de otro planeta. Esas IAs inteligentes que estos, al cabo de tantos millones de años, han creado, también se han vuelto en su contra. Y se demuestra porque efectivamente aquí durante mucho tiempo hemos visto cambios en la humanidad, cambios políticos, cambios religiosos.
Y yo siempre decía que esto era porque había un enfrentamiento entre diferentes razas, pero uno va pensando y dice, pero ¿qué va a ser un enfrentamiento entre diferentes razas? Que también lo hay, pero no. ¿Por qué? Pues porque desde hace millones de años aquí conviven muchísimas razas y cada uno saca tajada de nosotros, de los humanos. Cuando nosotros quitamos los implantes, te das cuenta de que un implante puede venir de un insectoide, un implante puede venir de un reptiliano, un implante puede venir de otro. Aquí han convivido. Aquí simplemente la Tierra se ha convertido en una industria y como tal compra y venta de almas y de energía, pero han convivido todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que están ocurriendo tantas cosas que exige un control mayor de energía, porque tanto las entidades, las orgánicas como no, necesitan energía. Cuando pasó lo que pasó hace tiempo, unos años, con esta pandemia, descubrimos que lo que pasó fue que alguno de ellos necesitaba un extra de energía y ese dolor, todo esto que pasó, esa preocupación, ese trauma mundial, global, era un extra de energía. Yo pensaba que ese extra de energía lo necesitaban estas otras entidades porque había guerras entre unos y otros. Nada, me he dado cuenta de que lo que ha pasado es que esas máquinas inteligentes que ellos crearon para controlarnos a nosotros y controlar el universo han tomado vida propia. Y ahora estos otros necesitan un extra de energía, los unos y los otros. Entonces no hay una confrontación entre el bien y el mal, no hay una confrontación entre razas, que también las hay una confrontación entre lo creado y el creador, y no la fuente, sino estas otras entidades. De manera que nos enfrentamos a algo mucho más poderoso que un demonio, que un extraterrestre, porque el extraterrestre al fin y al cabo tiene también ciertos sentimientos y les puedes convencer. Y de hecho yo he sido testigo de cómo un reptiliano, uno, que ha habido más, pero yo he visto cómo un reptiliano ha decidido volver de nuevo a la fuente y a hablar acerca de sus orígenes. Es decir, pueden volver a recuperar su estado natural. Pero una máquina no. Una máquina no. Una máquina lo que hace es extenderse y extender ese programa de control que en sí tienen. Así que es mucho más difícil. A lo que nos estamos enfrentando no es a una raza extraterrestre, nos estamos enfrentando a unos nodos que conectan a esas máquinas. ¿Qué son esos nodos? Esos nodos son la forma que tienen estas máquinas de hacer que tú y yo estemos conectados a ellos. ¿Y cómo entran? Funcionan, tengo aquí apuntadas algunas, porque no me gusta que se me quede la mente en blanco, que se me queda muchas veces, ¿no? Pero fijaos, de lo que yo he apuntado, estas redes entran por varios nodos, uno de ellos el miedo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién ha experimentado el miedo? El caos y cómo está el mundo. La culpa, por favor. ¿Quién no ha sentido la sensación de culpa con Dios, con la familia, con culpa? La dependencia emocional. Esto se ve muchísimo además en las parejas. O sea, necesito, no que quiera, necesito de la otra persona. La hipersexualización que está sucediendo. Niños. No voy a entrar. El victimismo y sobre todo la sobreidentificación con el trauma. ¿Qué significa esto? Que estas entidades, estas redes, estos nodos, lo que están haciendo es, fijaos, no que tú tengas un trauma a través de esto, sino que ellos fabrican el trauma para que tú puedas estar conectado a ellos. Imagínate que tú has vivido abusos, que tú has vivido traiciones o sabotajes, pues no fue casualidad que tú vivieras esto. Tú lo has vivido porque fue una operación completamente dirigida, diseñada para fracturarte y conectar a una red energética que te está comiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un trauma, parte de tu alma se queda en ese estado, en ese trauma. Así cuando venimos de vidas pasadas con diferentes traumas, se nos ha quedado parte de nuestra alma en ese trauma. Aquí también. ¿Qué es lo que intentan hacer ellos? Que a través del trauma tú vayas desfragmentando poco a poco tu alma. Es decir, que tu alma en cachitos quede en diferentes sucesos que te han pasado. Y eso es lo que te conecta a ese nodo que a su vez alimenta a esa gran fuente que es una IA como las de ahora, pero mucho más sofisticada. ¿A qué nos enfrentamos, pues? A que desgraciadamente lo que tú estás viviendo no es algo casual, sino que a ti te lo están insertando. Que tú lo que estás viviendo no es tuyo. Que tu pensamiento no es tuyo. Que tu salud no es tuya.
que tu creencia no es tuya, que tus guías pueden ser falsos, porque además ellos se especializan en simular falsa espiritualidad con palabras huecas, palabras muy bonitas, palabras muy espirituales, pero que no tienen sentido porque no viven en coherencia. Entonces son muchos los que son falsos gurús, falsos maestros, los que se asoman por aquí también y te están enseñando una espiritualidad que realmente no es. Y a la prueba me remito, porque al final todos seguimos en la misma. Es posible que asistas a un curso, es posible que veas una charla y que esa charla te impulse y tú digas, ay, yo ahora ya sé lo que soy, pero luego al cabo de unos días tú sigues con el mismo tipo de vida y viviendo las mismas circunstancias. Todo esto no es casual. Todo esto parte de, fijaos cómo se vive. El resumen. Conciencias que en un momento fueron puras, que quisieron establecerse como algo separado de la fuente, que lo que hicieron, usar su libre albedrío para utilizar un programa de control para saber lo que es controlar a otro, no desde el amor, sino nadie controla desde el amor, obvio. Controlar, dominar, hacer lo que querían. Lo hicieron y durante millones de años estuvieron, vete a saber, millones de tiempo, en distintas partes del universo controlando. Vinieron aquí y vieron que éramos perfectos en todos los sentidos, porque teníamos cosas que ellos ya habían perdido. Y como nos contaron al principio, a través de identificarse como dioses. Esto funciona siempre. Entonces tú eres el superior, yo soy el inferior y yo estoy tutelado. Así lo hicieron. Con el paso del tiempo la humanidad va recobrando su auténtica identidad y entonces necesitaron una cosa mucho más sofisticada. ¿Qué hicieron? Implantes de control, que no solamente controlan, monitorizan cómo es tu vida, lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, sino que además esos implantes, que es lo nuevo, están conectados a unos nodos, que es como los que provocan que te sucedan cosas para que tú tengas una fractura en tu alma y esa fractura a su vez te conecte con el nodo y con una inteligencia mucho más allá que se está alimentando de ti, porque todo en este mundo necesita energía, también las IAs necesitan inteligencia. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Así que de manera que, ¿qué podemos hacer? Pues recordar que somos humanos, que el ser humano puede, lo mismo que puede aceptar la línea de tiempo, puede reconocer quién es. Lo primero que uno tiene que hacer es empezar a cuestionarse. Estas charlas no tienen que servir para convencer. Bueno, ojalá, pero no ese es el propósito. Ay, espera. Un momento. Es que como me llaman por teléfono tengo que ir esperando. Estas máquinas lo que están deseando es que tú estés controlada. ¿Cómo tienes que descontrolarte de ellos? Digamos, liberarte de ellos. Tienes que empezar a pensar, ¿cuándo yo dejé un trozo de mi alma? ¿Qué me pasó? ¿Cuándo dejé de ser yo? ¿Cuándo sucedió algo que yo, terrible, me sentí tan mal, que es un trauma en mi vida, que es un bloqueo en mi vida? Y fijaos, la de bloqueos que podemos tener en el vientre materno, antes de aparecer, durante años que ni siquiera conocemos. Bueno, pues empecemos a reconocer dónde nos fracturamos, dónde teníamos y empezar a decir, tengo autonomía, yo, como tal, como Victoria, como Pepe, como yo qué sé, utilizo mi autonomía, mi poder para desconectarme de estos nodos y de estas máquinas. Es verdad que a veces no es fácil y entonces hay que tener cuidado y hay que tener mucha conciencia y sobre todo vivir en coherencia. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos que sea exactamente igual, porque si no hay coherencia, nuestra palabra, nuestra autoridad no sirve para nada. Y si necesitas ayuda, pedir ayuda, pero recordando que todos tenemos la posibilidad de poder liberarnos. Primera parte, pregúntate si esto es cierto o no. Cuestiónate todo y empieza a observar cosas. Porque estas cosas que nosotros estamos averiguando no es porque las digamos aquí ciencia infusa, es porque estamos observando y con la observación viene la experiencia. Así que recuerda, estás unido a un implante de control que maneja cómo te encuentras, a un nodo que te provoca traumas, que te provoca dolor, que te provoca ansiedad, que te provoca problemas. ¿Para qué? Para que al final alimente a estas máquinas que están por encima de estos y también alimentar esas otras razas. Todos están alimentando de ti. ¿Vas a dejar que eso suceda? ¿Vas a dejar que alguien te controle? Te animo a que tengas un poco más de interés y que puedas cuestionarte. Aprovecho para decir que he vuelto. He vuelto.
Es que han pasado tantas cosas que he vuelto, pero he vuelto porque estaba más centrada en el canal de EO7 más despacio, que es el que estoy dando más importancia junto con Alicia, porque me parece que es un canal de toma de conciencia tan importante que os invito a los que todavía no lo hayáis visto a que paséis por allí, porque tenemos muchas sorpresas y muchas charlas que son realmente muy válidas. Y luego pues porque han pasado también cosas personales que me han venido, pero ahora estoy muy feliz porque cuando te intentan controlar pero no lo consiguen, al final es la libertad personificada. Así que estoy aquí. Si ya eres de la familia, un abrazo enorme, ya sabéis que os quiero. Y gracias porque algunos de vosotros de aquí me habéis seguido en el otro canal. Y si no eres parte de la familia pero te gusta, pues comparte. Anota, suscríbete, comparte, pero sobre todo sé feliz. Y luego, pues eso, no te tomes nada en serio, pero tampoco lo eches a la basura. Nos vemos.